Hola, somos el grupo número 4. Presentaremos nuestra guía de laboratorio número 4, transistores bipolares BJT. Vamos a ver las puntas del transistor. Por ejemplo, tenemos la punta que es la base, la central. Arriba tenemos la punta que es el colector. Y abajo tenemos la punta que es el emisor. Ok, ahora entonces vamos a proceder con la medición del BC548. Pablo, por favor, con la punta roja mide la base y con la punta negra el emisor. Lo vamos a medir en ohmios. Eso está botando nota 44.6 ohmios. Ahora con la punta roja mide la base y con la punta negra el colector. La punta base con colector me bota 43.7 ohmios. Ahora con la punta roja el colector y con la punta negra el emisor. No nos marca nada. Ok, ahora con la punta roja el emisor y con la punta negra el colector. Tampoco no nos arroja ni un tipo de ohmios. Entiendo. Ahora con la punta roja el emisor y con la punta negra la base. Tampoco no nos arroja ningún tipo de resistencia. Ok, con la punta roja ahora vas a pedir el colector y la punta negra para la base. Tampoco no nos arroja ningún tipo de resistencia. Ok, esas serían todas las configuraciones posibles para medir para el transistor BC500. Ya, empezamos con las puntas del transistor 2N3906. La base está en la punta central. Tenemos también lo que es la parte inferior, la punta del colector, y la parte superior es la punta del emisor. No nos arroja ninguna resistencia. Continuamos. Ahora colocaremos la punta roja en la base y la punta negra en el colector. Activamos el circuito y vimos que tampoco no nos arroja ningún tipo de resistencia. Siguiente, punta roja en el colector y la punta negra en el emisor. Tampoco no nos arroja ninguna resistencia. Ahora la punta roja en el emisor y la punta negra en el colector. Tampoco no nos arroja ningún tipo de resistencia. Continuamos. Punta roja emisor, punta negra base. Nos está botando 96.1 ohmios. Por último, punta roja en el colector y la punta negra en la base. Nos está arrojando 104.1 ohmios. Eso sería todas las medidas teóricas. Bueno, profesores, vamos a empezar a explicar lo que es la polarización de transistores. Para este circuito vamos a usar el transistor BC548, con lo que vamos a trabajar con un voltaje de 12 voltios y un voltaje variable de 1 a 10 voltios, con las resistencias de 56K y la de 500 ohmios. Acá tenemos el circuito armado en un protoboard, donde primero vamos a medir la base en el voltaje en miliohmios, que es en la base con la punta del emisor. Nos va a arrojar lo que es 660 miliohmios. Vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a medir ahora lo que es el colector con el emisor para ver cuántos voltajes bota del lado de 12 volts. Y nos está arrojando lo que es un voltaje de 10.87.
Sabemos que por las resistencias va a haber una variación mínima. También tenemos un medidor de voltaje para lo que es la base con el emisor y un medidor de voltaje de lo que es el emisor con el colector, donde tenemos una fuente de 12 voltios y una fuente variable primero de 1 voltio, y nos va a arrojar en la base con el emisor 653 miliohmios, y a su vez en el emisor con el colector nos va a arrojar un voltaje de 11 voltios, 11.03 voltios. Esa es con la variación de 1 voltio, ¿no? Con el voltaje variable de 1. Ahora vamos a cambiar a lo que es el voltaje 2. Bueno, un voltaje de 2 voltios. Y vamos a ver variaciones en lo que es la medición de la base con el emisor y el emisor con el colector. Le damos correr y hay una variación de 693 milivoltios, perdón, y 8 voltios, 8.23 voltios, con lo que respecta a 2 voltios. Le tomamos captura de eso, por favor. Ahora lo vamos a correr con 3 voltios. Tenemos lo que es 712 milivoltios con 5.64 voltios, con el voltaje de 3. Ahora lo vamos a hacer con el voltaje de 4. Tenemos 724 milivoltios y 3.30 voltios. Proseguimos con 5 voltios. 734 milivoltios y 1.19 voltios. Proseguimos con 6 voltios. Corremos 738 milivoltios y 172 milivoltios. Con 7, 739 milivoltios, 138 milivoltios. Ahora proseguimos con uno de 8 voltios, 739 milivoltios para lo que es la base con el emisor y 123 milivoltios lo que es el colector con el emisor. Un voltaje de 9 voltios, 740 milivoltios y 113.77 milivoltios. Terminamos con el voltaje de 10. Tenemos 740 milivoltios y 106 milivoltios. Bueno, esas son las medidas que nos arroja con un voltaje variable del 1 al 10 para un lado y con una fuente de 12 voltios, ¿no? Que no va a variar para nada. Nos damos cuenta que mientras que más voltaje variable le aumentemos, el milivoltio de la base con el emisor va a aumentar. En cambio, cuando es el colector con el emisor, el voltaje va a ir disminuyendo. Por ejemplo, va a haber una caída de tensión en lo que es de 12 voltios, ya no va a pasar 12 voltios al transistor, sino que va a ir bajando, va a ir disminuyendo. Como hemos ido aumentando acá, hemos visto que de 12 voltios bajó a 11, a 8, a 6, a 5, a 4, hasta llegar a milivoltios. Bueno, eso es todo en el circuito, en el laboratorio 4, en la parte de lo que es 4.2, polarización de transistores. Bueno, vamos a terminar con el laboratorio 4, la parte final del circuito, donde vamos a trabajar con 2 baterías de igual voltaje. Lo vamos a armar en el circuito Wizard. Por favor, dime los componentes. Ya, vamos a usar 2 baterías de 6 voltios. Ok, 2 baterías
6 voltios, ¿verdad? 6 voltios. Más. Una resistencia de 10K. Ya. Una resistencia de 0.5K. Va a ser 500 ohmios. Ya. Un diodo LED. Ya. Y por último, un transistor 2N3906. Ya, este sí es de imagen, ¿ves? 48. A ver. Supuestamente si está bien, me imagino que debe prender el LED. Sí, está bien. Si prende el LED. Tocamos el pito. Estamos bien. El B, si estamos de acuerdo todos, entonces lo tendríamos que medir con 2 voltímetros. Que está en la parte de acá. Un voltímetro para acá. Y otro voltímetro para acá. Esto. Ya. A ver. El circuito nos va a botar los 2 voltajes de una vez, ¿ya? Bota LED. Y nos está botando lo que es 717 milivoltios con 24 milivoltios. Ahora vamos a proceder con el armado del circuito. Para eso vamos a necesitar los siguientes materiales: un transistor BC548B, un diodo, un protoboard, una resistencia de 10.000, una resistencia de 500 y 2 baterías de 6 voltios. Procedemos con el armado. Polarizamos en esa parte. Aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a probar el circuito, pero nos vamos a dar con la sorpresa de que no va a funcionar. Si se dan cuenta, el diodo LED no se enciende. Hace un corto. ¿Por qué? Porque falta polarizar con el negativo de la otra batería. Al polarizar con el negativo de la otra batería, el transistor va a hacer que la corriente no queme al diodo principal, porque si lo activamos ahí vemos que se cruza. ¿Por qué? Porque está directo al positivo. Pero cuando polarizamos negativo al emisor, pero de la otra batería, esto es como si lo estuviéramos protegiendo el diodo. Le damos a activar y el diodo se enciende. No sé si se llega a apreciar en la cámara, pero lo vamos a prender y apagar para que puedan visualizar. Vemos, está prendido, apagado, prendido, apagado. Cuando vemos el corto, cuando no hay este puente, no se va a encender, se va a poner de color gris. ¿Ves? Volvemos a polarizar el negativo y podemos observar que se enciende el dedo. No se enciende de repente demasiado. Eso es por la capacidad de la resistencia. Al igual que en el diagrama del circuito, vemos que el diodo tampoco se enciende del todo. Se enciende algo bajo. Bueno, eso es todo. El circuito de diagrama y el circuito de protoboard.